Muy buenos días, señores y señoras. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas les da la más cordial bienvenida el día de hoy a la socialización del proyecto ganador del Concurso Nacional de Ideas Visión Azogues 2032, realizada en diciembre 2020 bajo la temática de una propuesta urbanística propositiva del Cantón Azogues para el año 2032. Reciban un fraterno saludo del ingeniero Raúl Delgado Orellana, presidente de la AME, y el ingeniero Luis Mario Barzallo, director ejecutivo. Esta videoconferencia tiene por objeto dar a conocer a los 39 GATS municipales que conforman la Regional 7 los lineamientos y directrices que se manejaron para la elaboración de la propuesta urbanística propositiva del Cantón Azogues para el año 2032, fundamentada en el Plan Nacional del Desarrollo Toda una Vida y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 como herramienta técnica y política aplicable para la ejecución de futuros proyectos estratégicos. Esta mañana contamos con la presencia de la doctora Duña Bustamante, coordinadora de la UTR 7, a quien doy la bienvenida para que ella nos dé sus palabras. Duña, bienvenida. Muchas gracias, Pilar. Gracias a todos los presentes, funcionarios municipales y de manera especial al arquitecto Edison Castillo y Daniel Tello, compañeros. Muchas gracias por su presencia en este evento de capacitación. Yo quiero saludarlos a nombre de nuestras autoridades, del presidente de la Asociación de Municipalidades, de nuestro director ejecutivo y de nuestro presidente regional también, el ingeniero Edwin Rangel, que lamentablemente por asuntos de la agenda no nos puede acompañar en este espacio. Sin embargo, esperemos que el día de mañana él nos dé también sus impresiones, porque estábamos en nuestra agenda de trabajo conversando con él y él fue uno de los principales mentalizadores de que empecemos buscando aliados estratégicos para poder capacitar y fortalecer a nuestros técnicos municipales. En ese contexto, entonces, nuestra compañera, la arquitecta Fabiola Segarra, ha hecho un vínculo con los facilitadores, quien con toda la buena voluntad y con esa predisposición con las que han demostrado, nos van a facilitar estos 2 días de talleres. Yo creo que es importante que cada uno de los funcionarios municipales busquemos capacitarnos, busquemos estrategias para mejorar el tema de planificación en nuestros cantones. Es importante recalcar que estamos en un año en el cual trabajando en los planes de desarrollo, en los planes de ordenamiento territorial, en los planes de uso y gestión del suelo. Entonces, todas estas insumos que nosotros les estamos dando como asociación de municipalidades son muy importantes. Por favor, aprovechen al máximo las capacidades de los técnicos. Hace un momento que conversábamos antes del evento, yo había comprometido a Edison y a Daniel que este no sea el único taller en el que nos puedan acompañar. Esperemos, noté la predisposición de ellos y les agradezco mucho. Les agradezco porque están dejando todo de su tiempo para poder interactuar con nuestros técnicos municipales. Yo creo que nosotros no solamente aprendemos en las universidades, sino que aprendemos de las experiencias exitosas de otros cantones. Yo creo que este es entonces el espacio donde nosotros podemos interactuar. Espero, no sé cómo esté manejada la mecánica del evento, la arquitecta luego les explicará, pero espero que todos los técnicos que se han conectado puedan interactuar y que les sirva enormemente las capacidades y las experiencias que ustedes puedan captar de nuestros facilitadores. Muchísimas gracias a todos. Nosotros siempre lo reafirmo, comprometidos con ustedes, con los técnicos municipales, con las autoridades principalmente. Justamente me gustaría compartir, la semana pasada estuvimos en una reunión, nosotros también en la Universidad Técnica de Machala, y hablábamos de estos temas. O sea, no solamente nosotros como Asociación de Municipalidades tenemos el compromiso, sino también
la academia, de poder mejorar, porque solamente así, si nosotros tratamos de capacitarnos, autoeducarnos y formarnos, vamos a sacar adelante a este país. Yo creo que lo importante en este espacio también es entender que la planificación es el pilar fundamental para el desarrollo de los cantones. En ese contexto, amigos, muchísimas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de participar de este taller. Ratifico nuevamente nuestra gratitud inmensa a los arquitectos Edinson Castillo y Daniel Tello. No sé si el otro facilitador ya se conectó. En todo caso, expresamos nuestro afecto para las personas que van a dejar sembrado sus conocimientos en nuestros técnicos municipales. Muchísimas gracias. Estaremos atentos. Yo también voy a ser una de las personas que van a estar participando y les agradezco mucho a ustedes. Bienvenidos a todos. Gracias. Y gracias Pilar y Fabiola. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Duña. Yo voy a dar paso a la arquitecta Fabiola Segarra, quien nos va a presentar a nuestros expositores del día de hoy y comenzaremos ya con nuestra exposición. Recordarles a las personas que se están conectando, mantener sus micrófonos apagados. Si tienen preguntas, por favor, hacerlos a través del chat. Una vez terminada la presentación de nuestros expositores, daremos lectura a las mismas para que ellos nos ayuden con sus respuestas. Muchas gracias. Bienvenida, Fabiolita. Gracias, Pilarcita. Es un gusto esta mañana saludar a todos los representantes de los 39 GATS municipales que forman la Regional 7. Agradecer a Edison, a Daniel, a Carlos, que hoy nos acompañan con todas sus experiencias y alineaciones de sostenibilidad y ambientalismo, ¿no es cierto? Algo muy importante dentro del diseño arquitectónico. Es un gusto presentarlos a cada uno de ellos, hacer un breve resumen por el tiempo de su hoja de vida, de la exposición que vamos a manejar el día de hoy. Socialización del proyecto ganador del Concurso Nacional de Ideas Visión Azogues 2032. Tenemos a Daniel Tello Enríquez, arquitecto por la Universidad Católica de Cuenca y máster en paisajismo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su visión holística de diseño involucra criterios de paisajismo, ecología, urbanismo, diseño arquitectónico, arte, tecnología y antropología. En el 2009 obtuvo el primer premio nacional en la categoría Diseño Arquitectónico de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, BAC 2010. En el 2015 elaboró la propuesta de un corredor verde urbano en Cuenca, el mismo que fue incluido en el Plan de Movilidad y Espacios Públicos de la ciudad. En el 2015 integra la Fundación Municipal El Barranco. En el 2020 elabora el proyecto Coordenada Cero, el cual fue seleccionado para su ejecución entre 485 propuestas en un concurso convocado por el BID. A finales del año 2020 forma parte del equipo ganador del primer lugar en el concurso Visión Azogues 2032, convocado por la Municipalidad de Azogues. A continuación tenemos a Carlos Tello, arquitecto graduado en la Universidad de Cuenca y máster en proyectos arquitectónicos por la Universidad de Navarra, España. Ejerce su carrera profesional de diseño y construcción en su estudio esencial Carlos Tello Arquitectos. En el 2017 recibe una mención de honor Mercado Pasa en el Congreso Nacional de Arquitectura del Ecuador, Ambato. En el 2017 recibe el primer premio del concurso nacional Pabellón Sacha CAE Pichincha en Quito. En el 2018 recibe la mención de honor Concurso Nacional Artefactos Urbanos en la ciudad de Loja. Docente desde el año 2018 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca. Actualmente es miembro del Consejo Académico. En el 2020 recibe mención de honor en Diseño Arquitectónico en la categoría Edificio Administrativo y Corporativo Bienal Panamericana de Quito, Edificio Monte Sinaí, Torre 4, Cuenca. Dentro de su... A ver, perdón. Un momentito que...
No nos corre la diapositiva. A ver, perdón. Ya. En el 2020 participa de jurado y capacitador en el concurso Centro de Innovación de la Salud Cuenca. En el 2020 participa como ponente en el ciclo de conferencias Transformación de la Arquitectura de la Ciudad, desarrollado por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Trujillo en el hermano país Perú. En el 2020 reciben el primer premio del concurso nacional Visión Azogues 2032. Tenemos a Edinson Maximiliano Castillo Carchipulla. En el 2002 se recibe como arquitecto en la Universidad de Cuenca y en la Universidad Tecnológica de La Habana, Cuba, José Antonio Echeverría. En el 2015 obtiene su título de máster en innovación tecnológica en la edificación en la Universidad Politécnica de Madrid, España. En el 2020 recibe su doctorado en innovación tecnológica en la edificación en la Universidad Politécnica de Madrid, España. En el 2006 obtiene el primer premio en el concurso Regeneración Urbana de la calle antigua de la parroquia Baños, Durán y Hermida Arquitectos Asociados. En el 2008 recibe el Premio Nacional en la categoría Diseño Urbano 16 Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, CAE Provincial de Pichincha. En el 2010 recibe el Premio Nacional en la categoría Diseño Arquitectónico 17 Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, CAE Provincial de Pichincha, como coautor del proyecto Casas Baños, Cuenca. La publicación de este premio se da en la revista Trama. En el 2010 también recibe el Premio Nacional en la categoría Diseño Urbano 17 Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, CAE Provincial de Pichincha, con el proyecto Fundación El Barranco. La publicación también se da en la revista Trama. En el 2014 fue docente de la Universidad de la SUAY, Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte. Desde el año 2015 hasta el año 2019 se desempeñó como docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca. Así también cumplió responsabilidades como jefe de laboratorio de aplicaciones constructivas y bioclimáticas. Por 2 años consecutivos, 2018 y 2019, obtuvo el primer premio en el diseño de mobiliario urbano organizado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Cuenca. Materialidad del uso del hormigón con utilización de aligerantes en su composición. En el 2019 es acreedor del segundo premio Eco Concrete Quebec Canadá, cuyo objetivo fue promover la idea del desempeño ambiental en el diseño de mezclas de concreto en calidad de tutor. Y en el 2020 obtuvo el primer premio del concurso de ideas Visión de Azogues 2032, y es el motivo por el que están ahora nuestros arquitectos invitados para la presente exposición. Entonces, damos la bienvenida, por favor, para que nos ayuden ya con su exposición. Pues muchísimas gracias de antemano a todos, participantes de las municipalidades de la Regional 7. Estoy completamente también de acuerdo y coincido mucho con lo que Dunia nos manifestó ya de entrada. Pues creo que este tipo de espacios de capacitación nos permite crecer a todos y como país, pues mucho más. Pues muchas gracias por la presentación. Pues creo que no me queda más que decir pues que el grupo y el equipo con el cual se ha trabajado en este proyecto, pues nosotros ahora pues vamos a poder compartir la experiencia como tal. No sé si ahora se ve la presentación. Sí. Bien, pues nuevamente reitero el agradecimiento y pues también hacer énfasis en el hecho de que el municipio o el GAD municipal de Azogues, en una clara visión pues para su planificación, pues a finales de octubre del año anterior, del año 2020, pues lanza un concurso de ideas para reforzar parte del plan de ordenamiento del PUCS, perdón, y que en ello pues
llama a concurso a nivel nacional e intenta, bueno, y creo que lo logra de cierta manera, democratizar la planificación urbana, y en ello pues se han presentado 19 propuestas, de las cuales las 13 fueron al final entregadas a la municipalidad, y con ello pues creo que incluso la propia municipalidad tiene muchísimos insumos con los cuales contar para su planificación al 2032. En este concurso de ideas Azogues 2032, pues como he mencionado, pues debo agradecerle a la municipalidad por su honestidad y transparencia, incluso en el manejo del jurado calificador que constaba, o que, bueno, que constó con arquitectos internacionales, como es José María Llop, un arquitecto de la Universidad Politécnica de Cataluña, y el arquitecto Carlos Salazar, que es de un representante de Quito, planificador de Quito, y de la ciudad o el entorno más cercano, que es el arquitecto Pablo Abad, con el cual pues, los tres pudieron representar el jurado calificador para poder dar sus criterios y poder entregar el resultado al cual pues ventajosamente el equipo que se presenta, que es el CIA Z004, resultamos ganadores. En esta visión, pues lógicamente lo que nosotros como entendemos al tema de la ciudad, pues como ciudades latinoamericanas, y el conflicto que se genera, pues el hecho de entender las ciudades, pues podemos arrancar desde ello, desde el conocimiento centrado e inicial, pues con el concurso. Hemos formado este equipo a través de este recorrido que nos hacen ustedes, pues vale recalcar que obviamente nosotros somos un equipo que desde hace un poco más de 10 años tenemos el conocimiento cercano, pues nosotros nos hemos vinculado en diferentes proyectos, y eso nos da la factibilidad de poder hacer una presentación y obviamente la pasión que nosotros tenemos por ello, pues poder entregar el producto con el esfuerzo y la dedicación que hemos tenido y lógicamente a lo largo de estos 10 años. No sé si Carlín o Daniel. Hola, buen día. ¿Se me escucha, no? Sí. Perfecto. Bueno, buen día con todas y todas. Muchísimas gracias también por este espacio y me uno a las palabras de Edison. Bueno, adentrándonos ya, yo creo, propiamente al tema del contenido, el cual les vamos a compartir, nosotros bastante gustosos también, sobre todo en el hecho de compartir conocimientos, de intercambiar distintos puntos de vista. Bueno, yo creo que esta foto es bastante representativa. Para nosotros ha sido un punto de partida, ya que nuestra forma de abordar y lo que nosotros buscamos a través de esta propuesta, concretamente en este concurso, partíamos de una palabra, ¿no? Que es el equilibrio. O sea, cómo llegábamos nosotros a llegar a un cierto punto de armonía entre territorio y ciudad, ¿no? Entre ser humano y biodiversidad, entre lo natural y lo construido. Entonces, yo creo que esta foto es bastante sugerente en el hecho de entender una ciudad, su característica única, ¿no? Que es el tema de su topografía, de sus condiciones o de sus hitos paisajísticos, naturales, como el Cerro de Abuga, en este caso en Azogues, o el Cerro del Cojitambo, las faldas y este valle que se conforma en la parte central, y esa característica única, que este eje estructurante natural, que es el río Burgay, ¿no? Que atraviesa, no sé si puedo dibujar en la pantalla, parece que no. Bueno, que atraviesa de norte a sur toda la ciudad de Azogues, ¿no? Por lo tanto, se convierte en un eje estructurante natural, longitudinal, que de alguna manera el mismo territorio va condicionando la lógica de cómo asentarse en la ciudad, ¿no? Entonces llega un punto de partida muy interesante entre entender nosotros como seres humanos la sensibilidad y la conciencia que debemos despertar en los distintos ámbitos, ¿no?
¿no?, que implica la ciudad. Tanto que sepa responder a sus condiciones tangibles, territoriales que he hablado, pero también a las condiciones intangibles, ¿no?, a ese hecho característico desde la identidad, desde un contexto, como rasgos culturales, sociales, económicos, etcétera, que al final le dan una característica única a cada ciudad. Y nosotros enfatizamos que el hecho de saber responder equilibradamente a todos esos factores garantiza una convivencia entre la naturaleza, territorio y ser humano que apuntaría a lo ideal, ¿no?, que apuntaría a lo equilibrado, como había mencionado. Entonces, al final es entender todo esto, ¿no?, entender todas esas condiciones bióticas, de biodiversidad, y entender también la capacidad que tienen las políticas para saber condicionar y saber marcar tener un marco de referencia para sabernos acentuar en ello. Entonces, en esta foto, ya para cerrar esta parte de esta imagen, para nosotros este corredor verde central longitudinal, que he nombrado de norte a sur, aparte de ser un eje estructurante natural, es un elemento en el cual la ciudad tenía que otra vez darle la cara al mismo, ¿no? Era una oportunidad también de permeabilizarlo, de convivirlo, y de que de alguna manera de nuevo se articule entre ciudad y naturaleza, repotenciando distintos factores y solucionando algunas condiciones tanto físicas y de contaminación que en este momento no era equilibrado entre la ciudad y el río, ¿no? Entendiendo también que Azogues es una ciudad de escala intermedia, bastante manejable, y que lógicamente plantear un horizonte para el 2032 es fundamental, es esencial en la planificación para tener una directriz clara hacia dónde puede ir la ciudad, ¿no? Eso en general, no sé si continuamos o alguien. Continuemos. Bueno, nuevamente agradecer la invitación y pues nada, sumando a lo que ha dicho Edison y Carlos hasta el momento, a continuación nos interesa presentar también la metodología de cómo nosotros desarrollamos ya este carácter propositivo para la visión con la que ganamos el concurso. Entonces partíamos de la idea de que siempre analizar un territorio tiene que ser en una escala macro, pero sin olvidarles esa multiescalaridad que tiene la ciudad, ¿no?, y esas diferentes capas, tanto tangibles como intangibles, como bien decía Carlos, que conforman la ciudad, desde el territorio y lo geográfico y lo físico y el medio biofísico hasta lo imaginario, que es la cultura, la identidad, la tradición. Entonces, una vez entendido todo esto, decidimos generar una especie de metodología que se va fundamentando en varios pasos que se correlacionan entre sí. Entonces, si vamos en orden, se puede decir que cómo abordamos este proyecto fue a través de un primer reconocimiento de problemáticas y potencialidades territoriales. Es decir, cuáles son las características físicas, ambientales y climáticas o imaginarias que tiene la ciudad, como la gastronomía, los ríos, el río, las quebradas, los mercados, las plazas, etc. Una vez entendidas las problemáticas que afectaban estos hitos urbanos, si se quiere decir, o características urbanas, pasábamos ya a una aproximación de cómo podría ser la visión del cantón como una propuesta territorial al 2032. O sea, ¿qué imaginamos nosotros para la ciudad en 12 años? Pero referida también a una escala global, si se quiere decir, refiriéndonos otra vez a la multiescalaridad. ¿Por qué? Porque sabemos que existen problemáticas globales que afectan a las localidades. Puede ser la crisis climática, la crisis sanitaria, la crisis social, ambiental, espacial, y un montón de crisis que son ya, pues el mundo globalizado en que vivimos, afectan ya a todo el planeta, pero se viven mucho más a flor de piel, si se quiere decir, en las ciudades. Entonces, las responsabilidades del municipio es enfrentar estas problemáticas globales, pero a una escala mucho más próxima. Entonces, esa es la aproximación de la visión que tenemos del cantón de cómo resolver estos problemas globales que nos afectan a la localidad. Entonces, a partir de eso, propusimos 3 ejes de acción.
y propusimos 3 ejes, pues es más manejable poder resumir todas las problemáticas y las visiones que podemos tener para la ciudad en 3 etapas o ejes o conceptos. Entonces, los conceptos sobre los cuales nosotros trabajamos son la conectividad, hablando de conectividad no solo humana, con transporte público, movilidad y demás, sino también conectividad biológica, cómo existen estas diferentes relaciones y dinámicas entre naturaleza y ciudad, háblese de flora, fauna y movilidad y conectividad biológica. Luego, el segundo concepto sobre el cual trabajamos era la productividad, entendiendo que actualmente con esta crisis económica y sanitaria, pues los índices de desempleo y la urgencia de enfrentar esto a través de la democratización del uso del espacio público puede potenciar la economía local y por lo tanto beneficiar a todo este grupo de personas que está comenzando a sentir ya el desempleo y la pobreza. Entonces, la productividad se refería a cómo potenciamos la economía local, cómo hacemos competitiva la ciudad, pero no en un sentido de competencia de cómo enfrentamos otras ciudades, sino más bien de cómo generamos una red ya regional de transferencia económica y productiva. Y en el tercer eje en el cual trabajamos era la habitabilidad, muy referida ya sobre todo al confort y las características propias de cómo como humanos habitamos la ciudad, es decir, la salud, la biodiversidad, el ocio, el espacio público, la cohesión social. Entonces, una vez entendidos estos 3 ejes conceptuales que derivan de subejes, subtemas, si se quiere decir, pasamos a un objetivo general, que es, tal como dijo Carlos, equilibrar el territorio, el cual va a tener objetivos específicos, si se quiere decir, los cuales serán enfrentados a través de estrategias y acciones concretas. Una vez entendido este objetivo general, que es equilibrar el territorio, pues pasamos a la etapa ya de conformación de la propuesta. Y es decir, primero planteamos unos escenarios, los cuales se fundamentan en 2 ejes de acción. Los elementos estructurantes del territorio, que serían el espacio público, la naturaleza, la urbanidad, el patrimonio, los espacios públicos, etcétera, terminales terrestres, todos estos elementos que son como que propios de la construcción de la ciudad. Y por otro lado, también tenemos las centralidades, que de alguna forma son un producto de los elementos estructurantes, es decir, en las ciudades siempre ocurre que hay elementos o equipamientos muy pesados, como pesados en el sentido de importancia dentro de la ciudad, que generan unas dinámicas alrededor y un radio de acción considerable. Entonces, estos elementos forman, si se quiere decir, dentro de las ciudades, unas centralidades, que son puntos de desarrollo urbano. Nosotros las reconocimos y a partir de ellas decidimos como que regenerar el territorio y las dinámicas que estaban desequilibradas dentro de eso. Dentro de estas centralidades, pues, nosotros reconocemos unos parques que ya tienen una connotación, digamos, implícita dentro del imaginario de la ciudad y del uso de la ciudad, terminales terrestres, zonas históricas, zonas académicas también que tienen azogues y demás equipamientos fuertes dentro de la ciudad. Lo que nos llevó a través de acciones y estrategias a entender qué programas y proyectos podemos proponer para la regeneración tanto del eje fluvial, que sería el río Burgay, pero también de toda la zona que colinda con el río Burgay, para de alguna forma potenciar toda la ciudad, tomándole como pretexto al río, pero para que sea un área de acción mucho más fuerte. Entonces, en estos programas y proyectos ya hablábamos desde un enfoque totalmente ambiental, sostenible y paisajístico, qué programas y proyectos podemos plantear. Entonces, hablábamos de ecobarrios, hablábamos de regeneración urbana, de nuevas zonas de infiltración de agua, reforestación, protección natural, etc. Lo que nos llevó a entender esta visión de Azogues 2032, que siempre hemos puesto la metáfora en el equipo, y es que esta metodología nos permite a nosotros entender a la ciudad como este organismo que se compone de varias células, es decir, como un cuerpo humano, que el cuerpo humano se compone de varias células y que todas las células tienen que funcionar bien para que nosotros nos sintamos saludables. Si por ahí una célula nuestra tiene un problema, no sé, puede ser un cáncer en el dedo, todo el cuerpo va a funcionar mal. Entonces nuestra intención es de que todo el cuerpo funcione bien, que todas las células funcionen bien, para que todo el cuerpo funcione bien. En ese sentido, esta es nuestra aproximación metodológica a la propuesta, que luego fuimos desarrollando ya como con más detalle y que a continuación iremos exponiendo. No sé si alguien tiene algo más que aportar, Edison o Carlos, o continuamos. Continuamos. Sí. Bueno, en esta parte, pues, de esta aproximación y que
que es un poco reiterativo el hecho, bueno, y va a ser reiterativo a lo largo de la exposición, es sobre equilibrar, bueno, como premisa también de la formación del equipo, pues igual nosotros buscamos el equilibrio tanto de hombres y mujeres, y con ello pues entendiendo el equilibrio íntegro a casa adentro, pues nos decimos las preguntas principales, incluso nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos del territorio? ¿Qué es lo que ubicamos y para nosotros qué son estos imaginarios que podemos identificar? Y pues con ello, pues nosotros cada uno, pues en relación a nuestro conocimiento de la ubicación geográfica que es Azogues, que es una ciudad vecina, pues las preguntas principales que hacíamos en su inicio era saber cuánto es lo que nos vamos a extender en la programación. Y pues en respuesta de ello, pues el GAT municipal dijeron que ustedes tienen 9 kilómetros a lo largo del río Burgay, y la extensión máxima, pues eso no había un límite exacto. Y dentro de la propuesta, pues creo que coincidimos con ello, pues que podemos hacerlo que no involucre solamente a la ciudad, sino simplemente que incluso en la diapositiva al lado izquierdo, pues podemos ver que el análisis territorial no solamente abarca la ciudad de Azogues, ¿sí? Tenemos a las cercanías, que sería Biblián, Chuquipata, Paute, Gualaceo, Chordelé, Cuenca, Ingapirca, que también se encuentra cerca. Pues ese imaginario de proyecto, pues en amplitud, buscamos que se conecte no solamente en la ciudad, no se concentre solamente en la ciudad, sino que se puede expandir un poco más, incluso como les mencionaba, pues a nivel, la propuesta alcance a nivel territorial, a nivel de Ecuador como tal. En ello, pues nosotros pudimos hacer una aproximación a través de las encuestas, no solamente a la población a través de estos elementos, de las vías digitales que tenemos por el tema de pandemia, pero lo pudimos hacer a través de vía digital, que obviamente con ello pues teníamos aproximación a los gestores principales de la ciudad, que conocen un poco más, bueno, de hecho conocen mucho más la ciudad, como son los presidentes de la empresa eléctrica, o sea, la gente que está y permanece mucho más. Pues dentro de las encuestas buscamos una serie de preguntas que efectivamente nos puedan ir dando esta línea del diagnóstico propositivo que teníamos, incluso que se presentó en la diapositiva anterior, que de entrada no solamente se caracteriza por ser un diagnóstico, sino que sea un diagnóstico propositivo. En el momento en el que se hace las encuestas, pues podemos ir asentando la propuesta, y pues una de las que bueno, llamaba un poco la atención de los resultados es que en este momento pues Azogues no tiene un déficit de vivienda. Azogues dentro del diagnóstico, digamos, la ciudadanía, consultándoles a ellos, pues en un momento no es su urgencia, pero estaba dentro de la categoría 3 de lo que requerían. Y pues nuestra propuesta se basa netamente en lo que va a ser las encuestas a la población, y sentar esto pues en el análisis territorial, pues nos daba los indicios como tal para poder hacer la propuesta. Otra cosa que es muy importante, que lo podíamos sentir, que lógicamente Carlos, en el momento que que sentía, o cuando hacíamos los recorridos de la ciudad, podía decir, este tema del entorno, de la parte geográfica, de lo que se puede identificar como cerros, como es el Abuga, el Cojitambo, las 7 colinas que obviamente también le pueden bordear a la ciudad, se sentía algo diferente. Y este algo diferente se denomina ya un poco específico como APUs, ¿no? Los APUs son, son los elementos naturales considerados por tradición, incluso antes de los incas, pues, y ellos, como ancestralmente, pues, se puede mencionar que es una sensación de poder sentir a la naturaleza, y con ello, pues, esta denominación de los apus, pues, que viene ancestralmente, se puede identificar a través de la concepción andina, de cómo se puede manejar, cómo ellos se proyectan o lo sentían en la naturaleza, en la parte geográfica, de sentirse cobijados, y que la adoración hacia las montañas y a las elevaciones eran algo fuerte. Entonces esta conexión que obviamente se podía sentir, identificar la ciudad a través de esta relieve, pues es algo muy importante, con el cual pues el proyecto se equilibra no solamente o por lo menos busca equilibrar 100% lo que va a ser la naturaleza,
con el hombre, ¿no? Y su actuar. Entonces, en esta parte propositiva, pues nosotros, no solamente en el momento de hacer el recorrido de la ciudad, pues podíamos ir haciendo identificaciones y en el momento en el que pudimos asentar tanto las preguntas que se hacían dentro de las encuestas y el recorrido de la ciudad, íbamos identificando ya estos nodos, estos ejes estructurantes que se iban afianzando mucho más para cada una de las propuestas. Entonces, creo que en ese aspecto, pues, hacerle mucho más humana o centrarle o asentarle al territorio, pues a través del conocimiento y el recorrido que nosotros podíamos o que hicimos en su respectivo momento. De pronto, si desean acotar algo más, compañeros. Bueno, tal vez algo interesante que mencionaba Edison en esta lámina era de los apus, que en realidad desde el quechua, entendiendo lo que decía el Edison, ¿no? Entender también esa tradición, no solo imaginaria, sino oral, que existe en este territorio que antiguamente, previo al periodo inca, era de los cañaris, ¿no? Y que los cañaris tenían esta relación identitaria con la geografía y la situación territorial de sus asentamientos. Entonces, a partir también de esta idea, si se puede ver ahí en el esquema derecho, seleccionábamos ciertos hitos naturales para poder identificar unos ejes no solo de conexión biótica, sino también visual y paisajística que podríamos potenciar a través de la intervención en el río Burgay. Eso es muy interesante porque rememoramos esa identidad geográfica que a la final es la que le da valor a un territorio, porque es lo único que sobrepasa el tiempo, si se quiere decir. Las montañas, los ejes naturales y el paisaje son los elementos que sobreviven a lo largo del tiempo. La ciudad siempre va cambiando y construye capas y capas y capas, pero el territorio siempre, al menos geográficamente, como que intenta siempre ser el mismo. Entonces, recuperar eso a través de unos ejes paisajísticos, apoyado sobre todo en las percepciones ciudadanas realizadas en estas encuestas, fue lo que nos dio paso a la siguiente diapositiva, que es lo que... Ah, no, que es el diagnóstico. No sé si le vamos a la Sí. siguiente diapositiva, Yo mejor solo sí. ahí acoto algo. Sí. Entonces, de alguna manera lo interesante de esto es cómo cómo va bajando las escalas, ¿no? O sea, llegar de un anillo más amplio, territorial, como decía Edison, y luego nos vamos aproximando, bajando, aproximándonos a una escala mucho más humana, digamos, ¿no? Desde el territorio. Y cómo dentro de esa lectura, de esa síntesis y de esa capacidad, bajo ya la formación argumental, pero también de sensibilidad que nosotros debemos despertar como arquitectos, vamos identificando cualidades únicas, ¿no? Por ejemplo, ahí como hablaba Edison y Daniel, en ese esquema territorial identificamos ejes que son estructurantes, pero no son físicos, ¿no? En sí, o sea, son físicos entre las montañas, pero vamos identificando ejes que van estructurando y que nos van dando pistas de cómo ir generando ciudad, ¿no? Y este equilibrio que vamos buscando entre ciudad y naturaleza y paisaje. Y otra parte de rescatar es también como esto inclusivo que menciona Edison, que sea participativo, ¿no? Que genere desde el común de los ciudadanos. Y ese collage también era muy bonito del tema de cómo las cosas tangibles e intangibles, culturales, gastronómicas, están sintetizadas ahí, y el coste territorial de la parte baja, ¿no? Cómo nos iban dando esas pautas entre el río y el valle que se va conformando. Eso. Sí, bueno, acotando un poco para finalizar el tema del diagnóstico, creo que eh, eh, los, eh, nos dieron mucha información ya y bueno, la información de los GATS, pues nos indicaban ya previamente lo que había en el territorio, pero creo que el diagnóstico que nosotros manejamos era un diagnóstico un poco diferente, sobre todo porque de entrada ya es un poco, ya se hace propositivo. Entonces, nuestro aporte en relación a ello, pues es lo que les estamos comentando, y estas encuestas, pues, nos ayudaron mucho más a sentar la propuesta. Siguiente, eso.
Denis. Ya, bueno, entonces aquí con esta lámina, que es la segunda de diagnóstico, y ya la final de diagnóstico, tal como decía el Carlos, vamos bajando la escala, ¿no? Entonces ahora ya definimos el perímetro urbano de la ciudad y cómo está funcionando en diferentes dinámicas territoriales, urbanas, sociales, paisajísticas y medioambientales. En ese sentido hicimos una clasificación de las capas en donde pues reconocimos ciertas ya características propias de la ciudad. Por ejemplo, de izquierda a derecha tenemos ya unos hitos urbanos que van marcando estas importancias dentro de la ciudad y a lo largo del corredor verde que es el río Burgay, como por ejemplo el terminal terrestre, la sede de la Universidad Católica, el mercado Sucre, el nuevo mercado municipal y demás equipamientos de peso específico. Luego tenemos ya esta relación que existe entre lo urbano, lo construido, lo que está en proceso de densificación o urbanización, frente a las manchas verdes que todavía existen dentro de la ciudad y cómo se relacionan entre ellas y cómo estos límites, que a la final son un poco, si se quiere decir, no tan visibles entre lo urbano y lo natural, pueden ser una potencia para reestructurar esa relación y equilibrar esa relación que existe entre lo construido y lo natural. Luego ya vemos de hidrografía y cómo existen unos ejes transversales que tienen una potencialidad de conectividad biótica, pero también de espacio público, si se quiere decir. Luego ya una movilidad de cómo está funcionando la circulación vehicular peatonal y si es que existe ciclística alrededor del eje Burgay, pensando también desde una manera propositiva, ¿no? No solo decir, esto es lo que existe, ¿no? Esto es lo que existe, pero esta información que existe, ¿en qué nos ayuda a nosotros a proyectarnos? Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces los diagnósticos y la manera en la que nosotros hacemos propuestas urbanas en el país generalmente es muy de diagnóstico, pero es un diagnóstico que dice, esto está así, pero no nos dicen cómo puede ser. Siempre es necesario entender el antes y el después. O sea, tenemos esta información que vamos a hacer diagnóstico, pero esa información que estamos haciendo el diagnóstico, ¿para qué nos sirve? Porque si no, solo queda en el papel. Entonces, lo interesante sería tener esta información, pero obtener información que nos sirve para proyectarnos. Bueno, volviendo al tema, hicimos también un análisis de las composiciones urbanas y las diferentes tipologías de urbanización que existen en la ciudad para entender estas dinámicas espaciales, porque puede existir mucha segregación espacial. Sabemos que el fenómeno de urbanizaciones cerradas es un fenómeno que no solo se da en el Ecuador, sino en Latinoamérica en general, y eso genera muchos problemas de cohesión social, de segregación urbana espacial, de conectividad biótica también. Entonces, reconocerlos dentro del territorio nos permite a nosotros también entender con qué estrategias y acciones podemos resolver. Luego, este esquema que es un poquito, que está en azules, es el reconocimiento de las unidades de paisaje. Y voy a hacer énfasis en esto porque las unidades de paisaje no solo son un reconocimiento de la naturaleza, sino también del paisaje construido. Es decir, tenemos un centro histórico, esa es una unidad de paisaje, porque ya tiene sus características propias, su lógica propia, sus tipologías arquitectónicas propias. Y no puede ser, digamos, abordada con la misma lógica con la que vamos a abordar un centro urbano moderno. Entonces, reconocer este tipo de unidades de paisaje que van desde lo construido a lo natural nos permiten a nosotros abordar el proyecto de una manera mucho más sensata y real frente a las condiciones propias de un territorio. Y además, esto nos permitió también reconocer para la propuesta algunos tramos de intervención que íbamos a tener a lo largo del corredor, porque no podíamos tener la misma acción a lo largo del corredor, ni caracterizarlo, o más bien estandarizar todas las acciones a lo largo del corredor. Cada tramo del río tenía unas características propias y por lo tanto las acciones y proyectos y propuestas planteadas para cada tramo debían ser características de cada tramo, proyectándose hacia el futuro, en 2032. Eso en cuanto a esto. De ahí, no sé, también por ahí vemos que existen estas características ya intangibles del arte, de la cultura, de la historia, a través de la poesía, de la pintura, de la fotografía histórica y demás cosas. Y a la izquierda vemos algunas fotos del estado actual de esta relación del eje del río Burgay y los márgenes con relación al río, ¿no? Y se entienden estas unidades de paisaje que hablábamos, ¿no? La primera foto, que es la vertical y la que está más alargada, es de una zona donde el río Burgay está casi sin urbanización. Entonces se puede pensar que es un eje natural todavía, aunque contiene bastante contaminación. En la segunda foto ya vemos ya un eje de río urbano,
en donde ya las dinámicas cambian, no solo naturales, sino también construidas. Ya vemos puentes, ya vemos que el río está bajo presión, tiene más contaminación, y mucho más en la última foto, donde el mercado da hacia el río. Entonces, las relaciones ahí naturales se han perdido por completo. Entonces, este diagnóstico nos permite a nosotros cómo afrontar estos problemas. No sé si alguien más quiere acotar, Carlos o Edison, algo para finalizar el diagnóstico. Sí, eh, sí. Tal vez sería interesante, a ver, voy a hacer dos puntos. El primero, a mí me parece genial esta idea, como tenía un profesor portugués, de cómo, de entender, bueno, y el término creo que es bastante acertado, de entender como un tejido, ¿no? El tejido urbano y cómo esto se va relacionando con el territorio que hemos hablado. Entonces, si uno hace analogía de eso, es como cada hilo va al final conformando la ciudad, ¿no? Entonces, claro, uno debe ir entendiendo las distintas capas por lo complejo que es en sí la ciudad, ¿no? Y como decía Daniel, uno puede ir identificando, ir teniendo pistas con sus características propias en cada sector, bajando la escala, y cómo uno puede ir dando respuesta a esto, ¿no? Y eso es muy importante también, esto haciendo una analogía, es como ir al médico, ¿no? Que siempre hemos hablado. Uno le hace un diagnóstico de qué enfermedad tiene o de qué características tiene tal, pero ¿cuál sería el tratamiento, no? ¿Cuál sería ya realmente la propuesta tangible, propositiva para darle, para dar una respuesta a ello, ¿no? Y otro punto que me parece interesante, entonces es capa sobre capa y sobre capa, ¿no? Y otro punto, Daniel, si podemos tal vez enfatizar, es la diferencia entre naturaleza y paisaje, ¿no? Que habíamos hablado. Sí, bueno, sí, es importante esto porque muchas veces cuando hablamos de naturaleza y paisaje pensamos que es lo mismo, pero en realidad el paisaje es lo construido por el ser humano. Se dice que la primera acción paisajística del ser humano fue la agricultura, porque al final transformó el territorio para su provecho. Entonces eso es el paisaje, transformar el territorio para un beneficio ecosistémico que da fruto al ser humano. La naturaleza es lo que está ahí, impoluto, intocable, lo que nos da, digamos, que nos abraza desde otras condiciones que ya hasta metafísicas, si se quiere decir. Pero el paisaje es muy, muy humano, es una construcción humana, tanto imaginaria, social, como física en el territorio, ¿no? Entonces, volviendo al tema de equilibrar el territorio, también es entender esas relaciones del paisaje, cómo nosotros como humanos transformamos la naturaleza, la convertimos en paisaje para que genere unos beneficios ecosistémicos a nosotros, pero regenerando esa relación, o sea, no es decir explotar la naturaleza por explotarla para que nos dé beneficios, sino explotemos la naturaleza, y pongo entre comillas explotemos, pero que no sea una afección a la naturaleza ni un impacto gigante y que también nos puede generar beneficios ecosistémicos para nosotros. Por ejemplo, el hecho más puntual y que les acabo de decir es la agricultura. ¿Cómo transformamos la naturaleza para que nos dé alimento? Eso también se puede transformar dentro de la urbanidad. ¿Cómo transformamos una sección vial con acciones si se quiere decir, el término es técnico, soluciones basadas en la naturaleza, es decir, poner un árbol para que ese árbol nos dé sombra, baje la temperatura, capture CO2, nos purifique el aire y mejore las condiciones ambientales de una ciudad? Eso es el paisaje. Entonces, tal vez en ese sentido, la aclaración que bien dijo Carlos que habría que acotar. Pero- y lo interesante es que es distintos paisajes, ¿no? Paisaje construido o un paisaje más natural, condiciones de eso. Y, y claro, el tema de ubicarnos o centrarnos en el territorio a través de, de lo que es las relaciones o imaginarios de historia, pues nos ubicaba incluso en diferentes tipos de centralidades, que, que a su vez, pues, en este caso, recordar memorias cívicas, ¿no? Que también era un tema muy importante en uno de los espacios que analizamos, que es Javier Loyola, pues hay que acordarnos un poco, también recordar lo que es las fechas históricas que se fundaron, que se dieron a través de 1820, pues todo ese involucrar el paisaje, también la parte cívica, que nos dio una gesta, yo de repito, sobre lo cual pues
dar eh, una, una liberación, digamos, en ese momento, pues, a través del párroco, nos recuerda y nos debe no perder esta imagen cívica que nosotros hemos tenido en la ciudad, en Ecuador, y que eso pues nos permite a nosotros tener un alcance ya desde la entrada como diagnóstico propositivo, el hecho de saber que existe un patrimonio que se debe conservar y que se debe proyectar relaciones de imaginarios de historia. Entonces, por eso creo que nuestra propuesta es mucho más amplia desde esta concepción, porque la relación paisaje y la relación geografía nos lleva también a la relación que debemos mantener y conservar, que es los imaginarios historia, que nosotros lo vamos planteando desde el diagnóstico como tal. Continuemos, tal vez. Edison, tal vez tu micrófono, tendrás cuidado, creo que se está tapando con algo. Sí, no se te escucha muy bien. Ahora estamos. Dale, Carlos. No, muy bien. Aquí ya es el tema propiamente de propuesta, ¿no? Entonces, claro, ya hemos partido del tema de metodología, el tema de estas distintas capas y estos distintos hilos que van conformando el tejido propiamente que hemos hablado, todas estas cosas tangibles, intangibles, etcétera. Por lo tanto, ya íbamos identificando ya territorialmente estas zonas estratégicas en donde nos íbamos a sentar, ¿no? Que nos iba dando pistas cada vez que íbamos empapándonos mucho más de la ciudad y leyendo las distintas complejidades que hemos hablado. Entonces, íbamos identificando zonas cívicas, como decía Edison, cosas naturales, bajo y siempre teniendo presente, y eso es muy importante ser enfáticos en eso, es las tres directrices que nos hemos planteado, que se habló en la metodología, ¿no? Que cómo íbamos ya a sentar todo este tema de diagnóstico, pero ya en propuesta, ¿no? Bajo los tres ejes que es la productividad, la conectividad y la habitabilidad, ¿no? Bajo un término de equilibrio. Entonces, identificábamos zonas propias como el puente ferroviario, el Mercado Sucre, zonas más densificadas, la iglesia la iglesia del Charasol, que tenía, por ahí ya iba siendo una condición mucho más rural hasta cierto punto, después el tema de Chuquipata, ya una conurbación, una parte suburbana en la ciudad, y cómo eso teníamos que tejerle, ¿no? Longitudinalmente y sobre todo asentar polaridades o centralidades, y luego qué iba a suceder entre esos intersticios, ¿no? Que ya hablaremos más adelante, para ir barriendo longitudinalmente bajo el eje estructurante del río, ¿no? Creo que eso en general, ¿no? Sí, No y sé más si... que nada también apuntas algo también, y es que si bien, como dice Carlos, entendíamos la longitudinalidad del río, también queríamos entender las transversalidades que conectarían a la ciudad hacia el río, porque como planificadores o proyectistas urbanos no tendríamos nada de identificar e intervenir en el eje del río. Bueno, no es que no tendríamos nada, sería una acción territorial importantísima, pero lo importante sería también como conectar con toda la ciudad y hacer que el flujo, digamos, humano de habitantes acceda al río, pero que ese encuentro con el río ya sea desde otras lógicas, es decir, ya como otras dinámicas territoriales. Por eso en la propuesta territorial que se puede ver en el esquema superior derecho, se ve esas transversalidades como unas líneas rojas que van ya conectando el río y las centralidades hacia la ciudad y ese campo de acción urbano. Y todo fundamentado en acciones ya mucho más puntuales. Claro, y que las pistas de esas transversalidades o eran unas condiciones urbanas de gran peso urbano propiamente o también natural, ¿no? Como muchas veces las quebradas que lamentablemente no están siendo parte o la ciudad no ha sido amable en cómo se ha construido, cómo se ha edificado y más bien le agreden a la quebrada, ¿no? Le agreden en el sentido de cortarla, de embaularla en ciertos puntos, de no generar una sinergia entre ciudad y naturaleza, ¿no? Entonces era interesante esta transversalidad, tanto desde lo natural, pero también desde lo urbano, desde los pesos de una plaza, de un terminal que genera polaridad, ¿no?
Claro, recalcar incluso el hecho de que el río como tal, pues dentro ya del diagnóstico, pues se tenía que estaba o tiene bastante contaminación y que analizar las tasas de crecimiento, el espacio como tal, meandros y demás, pues es parte importantísima para poder hacer el diagnóstico o por lo menos ya en la parte de la propuesta territorial, asentarla como tal, con todo este análisis que es información que para nosotros nos va engrosando la parte que vamos a hacer propositiva como tal. Siguiente lámina. Listo, entonces, tal como entendíamos el diagnóstico por diferentes capas, la propuesta también tiene que ser por diferentes capas, por varios motivos. La ciudad se construye desde diferentes ámbitos, entonces todos esos ámbitos tenían que ser resueltos gracias al pretexto de la intervención en el eje fluvial del río Burgay. Entonces, partimos ya de un entendimiento de urbano, y no solo urbano desde la proyección del río, sino ya desde el marco legal vigente en el Ecuador, desde la Constitución, que tienen artículos, el derecho a la accesibilidad a un espacio público, el esparcimiento, a un ambiente sano y demás connotaciones, sino también gracias al COTAD y a la LOTUX, que son instrumentos legales que nos permiten a nosotros entender la clasificación del suelo y a partir de esa clasificación del suelo regenerar el territorio. Hay que ser enfáticos en eso porque las leyes existen por algo y necesitamos interiorizarlas y hacerlas visibles en elementos como este tipo de documentos que es un concurso y a través de un proyecto, pero necesitamos utilizar la ley, no está ahí por nada, está ahí para utilizarla. Entonces, con base en esto, en este marco legal, pues decidimos partir con nuestra propuesta. Entonces, el primer esquema que vemos en el lado izquierdo superior es la nueva clasificación del suelo que nosotros proponemos para el corredor del eje Burgay, del río Burgay. Esta nueva clasificación del suelo se fundamenta totalmente en lo que está en el COTAD y en el LOTUS, con estas nuevas categorías de uso del suelo, es decir, uso del suelo para regeneración urbana, en proceso de consolidación, en proceso de regeneración y demás categorías que tenemos por ahí ya como para asentar las ideas. A partir de esta nueva clasificación del suelo, al lado derecho, en la parte superior, en la primera fila, tenemos los nuevos usos del suelo. Es decir, si ya estamos generando esta nueva regeneración del eje fluvial, necesitamos entender que el suelo que confluye en los márgenes y en el mismo río, y pues nuestra propuesta transversalmente, deberá tener una nueva connotación de usos del suelo. Entonces, los nuevos usos del suelo estaban referidos a los tres ejes que estábamos hablando: conectividad, productividad y habitabilidad. Entonces tenemos nuevos suelos industriales de bajo impacto, nuevos suelos agroproductivos, nuevos suelos de protección forestal, de interés natural o paisajístico, de regeneración urbana, de densificación urbana, de uso mixto, etc. Luego tenemos en el siguiente esquema las nuevas economías que nosotros personalmente y por uno de los ejes que teníamos planteado, que era la productividad, nos interesaba muchísimo. Y no solo por nuestra condición de país latinoamericano, de que siempre necesitamos algún tipo de productividad porque las condiciones económicas siempre son limitadas, sino porque la condición misma de la pandemia, del COVID-19, ha hecho que la gente salga a la ciudad a ganarse la vida. Y si eso podemos regular a partir y potenciar a partir de la planificación urbana, pues qué mejor tomar como este pretexto para generar estas nuevas economías de productividad. Entonces proponíamos parques agrarios, nuevas zonas de reciclaje, nuevos usos mixtos en planta baja, corredores gastronómicos donde la gente pueda usar sus garajes para repotenciar su economía local, pues puntos ya de